Bienvenidas a Radio Global Coach and PNL, a nuestro espacio Mujeres Líderes América, un lugar donde encontrarás a todas esas compañeras que siempre te hubiera gustado escuchar y aprender de ellas. Todas han generado un gran impacto en su especialidad. Mujeres Líderes América, aportando valor a la sociedad, conectando personas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde os encontréis. Hoy tenemos el gran privilegio de poder hablar con una compañera, Tania Zumaeta, pero para mí lo más importante, aparte de la entrevista, es que tengáis en cuenta que ha escrito para mí un libro fundamental. Mujeres, Naturaleza y Gestión Organizacional. Cómo lograr la paridad antes de lo proyectado por la ONU. Algo que todos tenemos que poner en práctica y poner un poquito de todos nosotros. Te presento a Tania. Hola, encantada, Tania. Hola Maribel, es un gusto estar aquí y gracias por invitarme. Muchas gracias. Lo primero es que te quiero felicitar por tu libro. Creo que es un gran trabajo y es algo importante para todas nosotras y sobre todo para la sociedad, para que no sea simplemente una fecha, lo de la Agenda 2030, lo quiero decir para todo el mundo. El libro lo podréis encontrar, gracias a Dios, en muchísimas plataformas, Amazon, Mercado Libre, cualquier plataforma digital. Poner el nombre del libro, por favor, y lo podréis localizar. Yo creo que es un libro que hay que leer porque hay que entender la transformación que ha hecho la mujer. Pero bueno, me estoy enrollando. Me gustaría un poquito, ¿por qué te decidiste a escribir un libro en el tema a la mujer en las organizaciones? Maribel, el libro se escribe con mano bien crítica, bien crítica. Yo tengo un proceso de transformación como persona, como mujer, y te puedo confesar que inicialmente era una detractora de las mujeres y cómo llevaban adelante el feminismo. Hasta que llegué a un libro en particular que aborda la economía feminista. Y cuando empecé a leer el concepto de economía feminista, empecé a vincularme con un tema humanitario, y desde ahí todo el libro, porque este libro es de Mercedes de Alexandro, que es una argentina, ella como escritora empieza a escribir el libro y cuenta algunas cosas que nosotros en el fondo como mujeres siempre estamos como postergando de hacer, qué sé yo. Pero yo dije, pero todo el concepto que ella aborda es un concepto que está reconocido históricamente por los padres de la administración científica y es el concepto de costo de oportunidad. Y me estalló la cabeza, me estalló la cabeza, generé transformación y desde ese momento no me alejé más del tema porque me empecé a dar cuenta que todo estaba escrito, que no había nada que contradecir. Muy por el contrario, había que generar ese vínculo entre las escrituras de la administración, del management, y desde ahí, ¿verdad?, actualizar, porque esto también le hacía bien al management. Si toda la gestión, ¿verdad?, no hace sentido con los pensamientos de las corrientes sociales, entonces no es sostenible. Una organización que no conoce la sociedad y que no sabe lo que necesita la sociedad, desaparece en el tiempo. Y entonces dije, este es el gran valor de estudiarlo, de escribirlo. Y lo escribí de la mano, como te dije antes, de Kuhns, de todos los que en el fondo han escrito sobre administración, incluso abordo el tema de la programación neurolingüística, inteligencia emocional con Daniel Goleman. O sea, el libro es muy holístico, pero está construido sobre bases que nos mueven a todos en las organizaciones. No contradice el sistema, sino que lo fortalece. Lo apoyo. Yo creo que es algo muy importante porque hay que volver a explicar a muchas mujeres que defender los derechos están bien, que hay que defenderlos,
pero que venimos de haber ganado muchas cosas, pero no hay que separar cosas o romper cosas, sino que hay que crear puentes, explicarlo bien, explicar que realmente se puede tener una familia, unos hijos o amar a unos padres, todo es parejo a sentirte mujer y ser femenina y tener unos valores. Pero realmente hay libros que fortalecen. Para mí tu libro en este aspecto es fortalecedor, porque no se está hablando de algo que no se pueda lograr, lo podemos lograr entre todas, pero se está hablando desde una parte científica, práctica, y también hay una parte holística que tú muy bien dices, en la que cada mujer puede sentirse de una manera, pero que sepa que tiene su espacio para llegar a los sitios. Esto es algo para mí muy importante. ¿Cómo se vincula para ti? ¿Cómo se vincula la naturaleza con la mujer y la gestión organizacional? Ok, cuando yo, bueno, yo soy ingeniero comercial, que es como una ingeniería muy del lado de los negocios, ¿ya? Y entonces, cuando estudié en la universidad, estudié desde la perspectiva de la naturaleza organizacional. Es decir, si una organización no era algo malo, si era burocrática. Por ejemplo, hay muchas organizaciones públicas que sí o sí deben ser burocráticas. Entonces, su naturaleza es más estricta, es más rígida, pero tiene un sentido, y ese sentido justamente también apuesta a la sostenibilidad de esa propia naturaleza y exigencia legal muchas veces, ¿verdad? Y en el fondo que mueve ciertos controles gubernamentales, en fin. Entonces, las naturalezas existen, así como si nos vamos a la industria creativa, tenemos una naturaleza que es mucho más relajada, puedes ir a trabajar con guayaberas, en patines, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque su naturaleza impulsa la creatividad y eso es sostenibilidad. Y entonces cada una respira de una forma distinta, tiene un corazón distinto porque tiene motivadores diferentes que en el fondo marcan su misión, su visión y aspectos de planificación estratégica. Y desde ahí la naturaleza organizacional, ¿verdad? Pero ¿cómo se conecta con esta naturaleza humana? Pero es que las organizaciones son personas. Y entonces, este conjunto de naturalezas, ¿verdad?, entre las personas genera ¿qué? La cultura organizacional. La naturaleza está justamente en cómo manejamos estas emociones positivas y negativas que tenemos todos los seres humanos y entre todos generamos una sinergia que tiene ciertas características y que representa la cultura y de ahí surge el clima organizacional, fundamental para poder tomar acuerdos, avanzar, tomar decisiones, en fin. Y entonces la naturaleza está muy vinculada. Pero te voy a agregar el componente de la naturaleza en la tierra. Porque, mira, yo estaba buscando una estructura organizacional que nos uniera a todas. Y la verdad es que esta cosa de que a veces los libros te buscan a ti, me pasó. Y es un libro que se llama Geometría Sagrada. Y Lo llegó a conozco. mi es maravilloso. Y cuando lo comencé a leer, yo dije, yo soy del mundo de los números y entonces me conecté con los números ocultos en la naturaleza y cómo habían rescatado la relación numérica, ¿verdad? No de 1, 2, 3, 4, no, de 1, 3, los primos, y cómo era este vínculo que estaba representado en la naturaleza, tú lo podías además observar en las caracolas. Bueno, y desde ahí surge precisamente, ¿verdad? Porque si tú ves aquí, este girasol también lleva la simetría que le llaman o le denominan geometría sagrada y que en el fondo es una espiral que se repite en muchos aspectos y que tiene un componente matemático. Y entonces geometría sagrada, porque algunos dicen que es la mano de Dios en la naturaleza de la tierra, ¿verdad? Diciéndote que hay una simetría. Y esa simetría la tomé y en el capítulo 2 represento a
todos los que en el fondo les interesa el tema de igualdad de oportunidades en las organizaciones, gestión de la equidad en las organizaciones, respeto a la edad, a la generación. O sea, todo lo que tiene que ver con la industria del cuidado de las personas está representado justamente en esa espiral de geometría sagrada que en el fondo yo rescato para hacerla de nosotras, las mujeres. Bueno, y ahí está el vínculo entre naturaleza humana, organizacional y de la tierra. Te tengo que decir, Tania, que me gusta mucho tu propuesta y realmente volveré a leer el libro de Geometría Sagrada porque lo tengo, me lo he leído varias veces, pero esta conexión, esta sinergia que has creado de la naturaleza con la mujer a la hora de poder trabajar y realmente funcionar dando lo mejor de nosotros mismos o de nosotras mismas, no me lo había planteado. Quiere decir, para mí es una grata sorpresa porque yo tuve la misma sensación que tú cuando leí el libro, pero realmente lo que estás aportando es un montón de apertura de caminos para que todas las mujeres tengan oportunidades independientemente de su edad, como tú muy bien has dicho, ¿vale? Para poder decidir cuándo quieren participar, brillar y dar lo mejor. Y sobre todo que las organizaciones lo tengan en cuenta. ¿Está relacionado tu libro con la sostenibilidad de las organizaciones? Sí, bueno, repito mucho la palabra sostenibilidad, porque en realidad cuando nosotros lo queremos, el libro podría partir con algo que está muy alejado de la sostenibilidad, que tiene que ver con el costo de oportunidad y los tiempos que las mujeres en el fondo dedicamos a la crianza, ¿verdad? Y cómo se va postergando los grados académicos, ¿verdad? Cómo se van postergando el perfeccionamiento, cómo entra en 24 horas de un día, ¿verdad? Cómo entra el tema de leer un libro, escribir un libro, escuchar tu música y además vincularte con otras mujeres en una red sagrada. Y entonces se produce una reflexión en los inicios del libro, pero es con miras a la sostenibilidad justamente, porque estas mismas mujeres son clientas internas y externas. Y cuando hablamos de clienta interna en una organización, estamos hablando de colaboradoras en una organización. Y entonces, ¿quién colabora en la sostenibilidad en una organización? Muchas mujeres lo hacen también. Y este tema del bienestar, ¿verdad? Está además escrito ahora en norma internacional. Tenemos la ISO 26000, su objetivo es sostenibilidad, y fíjate que la ISO 26000 es una guía en la responsabilidad social empresarial. Y tenemos también la última que salió ahora, está del horno saliendo, es la 53800, que es otra norma internacional y que aborda la igualdad. Y entonces no nos queda más escapatoria. Las empresas que buscan sostenibilidad deben abordar estas materias y deben abordarlas en serio, porque eso significa existir en el tiempo y existir bien y dejar una huella positiva. Hay mucho trabajo que hacer. Por ejemplo, los departamentos de recursos humanos, hay varias escalas. Una empresa que tiene un departamento de recursos humanos de remuneraciones solamente no trabaja tanto este tema, ¿ya? Porque es una caja pagadora de sueldos, ¿ya? Sí. Hasta ahí llega su estímulo. Pero también, a medida que va creciendo, debería tener otros departamentos como, ¿verdad?, desarrollo organizacional, relaciones laborales, bienestar social, ¿verdad? Y se va haciendo un poco más nutrido el sistema de recursos humanos y desde ahí se va generando una propuesta que hace coherencia a el gasto financiero. Bueno, normalmente en las organizaciones, si tú te das cuenta, la jerarquía organizacional deja arriba las finanzas, ¿verdad?
son ellos los padres, porque son más hombres que mujeres las que manejan esas materias, ¿verdad? Son ellos los que en el fondo manejan esta dirección. Pero hoy día se está dando un poco vuelta el paradigma. Y entonces aquí nos vamos a encontrar con la primera competencia que hay que resolver, que es en el fondo la resistencia al cambio. Y esta es la lucha que se está dando. ¿Quién suelta el poder que lo ha tenido por siglos? Si hubiésemos sido nosotras, a lo mejor tampoco lo soltamos, ¿verdad? O sea, estamos Una buena hablando, reflexión. ¿cierto? Claro, A es que sí, nivel es verdad, es verdad. lógico. Primera, porque Cuando, que les has hecho una reflexión muy buena, les da miedo. Y también porque hasta ahora se transmitía en familias o en acuerdos y siempre parecía que el hombre es el que iba a solucionar o gestionar todo y no se daba tantas oportunidades. Ahora se ha empezado a dar oportunidades a la mujer, a ver qué funciona, a ver cómo se trabaja. También yo estoy muy contenta de cómo funciona Chile dando oportunidades, porque lo trabajáis mucho desde la parte interna, pero sobre todo la parte de hacer colaboración entre todas las compañeras para que cuando se esté en un trabajo se brille realmente. La forma en que hacéis equipo creo que es algo que llama la atención y para mí es un valor extra. gracias. He de Gracias, sí. decirlo porque me gustó muchísimo estar en Chile y ver cómo funcionaba y cómo se trabajaba todo. Entonces creo que es una manera de que habéis roto el techo de cristal, estáis viendo cómo buscar más soluciones y sobre todo soluciones que se adapten a todo el mundo, creando esas sinergias, esos puentes para que haya esa estabilidad. No fracturas, sino estabilidad. ¿En qué puesto puede estar mejor? Da igual el género que tenga, simplemente para dar esos resultados que hacen falta. ¿Qué diferencias ves entre el liderazgo masculino y femenino? Mira, estudiando este tema, llegué a un análisis de competencias que había desarrollado la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una universidad muy reconocida e importante aquí en Chile. Y ellos, unos investigadores, llegaron a la conclusión de que la mujer tenía una competencia un tanto más desarrollada que el hombre en materias de procesos y personas. Sin embargo, el hombre estaba mucho más orientado como competencia al resultado. Y entonces, complemento perfecto. Pero nada es tan fácil como se ve, ¿verdad? Y entonces, para entrar las mujeres en el poder, ¿verdad? Tuvieron que asumir liderazgos masculinos. Y esta es una gran dificultad que hoy día tenemos que reconocer, o sea, liderar desde lo femenino. Y aquí quiero hacer una mención a Tatiana Camps, que es la que escribe el prólogo de mi libro, porque ella es escritora del libro Liderar desde lo femenino. Ella está investigando hasta el día de hoy el tema del liderazgo femenino y los orígenes de ese liderazgo, porque no es un tema sencillo, eh, porque en el fondo cuando el poder parte en el mundo entero en manos de hombres, ¿verdad? Tiene ciertos aspectos masculinos. O sea, desde la escritura fueron los dueños del poder económico, del poder religioso, ¿verdad? Tú vas a las estructuras religiosas, filosóficas del mundo entero, ellos lo escribieron, por lo tanto, cómo se veían eran los que escribían, y eso estudiamos nosotras. Y entonces, ¿cómo nos veíamos nosotras? Todavía ni siquiera tenemos aspectos biológicos claros. ¿Por qué? Porque la medicina también se focalizó en hombres. Y entonces hay muchas cosas que nos dan como tratamientos, pero son masculinos. Y bueno, y hay una brecha que resolver que es innegable. Ellos tienen más de 200 años de poder, tienen una experiencia, un legado de experiencia en el poder que difícilmente nosotras vamos a entrar a competir. Entonces, ¿cómo entramos en esta competición? Porque hay una disparidad, pero ¿cómo entramos? Y cuando entramos, tú te das cuenta que quiénes son las mujeres que están en el poder. Vamos a descartar tres. Vamos a descartar tres mujeres en el poder.
Mujeres en el poder que tienen a alguien, papá, mamá, hermano, en el poder. Descartémoslas, saquémoslas. Segundo, todas aquellas que por sus padres tuvieron muchos recursos financieros, económicos y por lo tanto tienen un estatus alto. Saquémosla. Y vamos a sacar un tercer grupo, con mucho respeto a todas las mujeres, pero vamos a sacar investigativamente, esto es un análisis investigativo. Vamos a sacar a todas aquellas que son regias y estupendas. Es decir, físicamente, anatómicamente, 90, 60, 90, o lo más parecido, alta, esbelta, los prototipos de belleza que en el fondo normalmente son aceptables por belleza. Las vamos a sacar. ¿Quiénes quedamos? Porque me voy a incluir. ¿Quiénes quedan? Y entonces, ahí, justo ahí, hay que hacer el análisis. ¿Cómo llegan esas personas al poder? Porque ese es el análisis, no cuántas personas tenemos o cuántas mujeres o hombres tenemos en el poder. ¿Cómo llegan al poder? ¿Cómo se mantienen? ¿Cuáles son sus vínculos? Porque así la hipótesis y el análisis se hace mucho más académico y más justo. Bueno, si lo hiciéramos así, la verdad es que el porcentaje bajaría considerablemente. Muchísimo, tiene razón. Y entonces es un tema complicadísimo, pero que bueno, vamos a intentar de que sea resuelto en este siglo y no en otro. Has dicho una cosa que yo abogo y cuando escribí mi libro hice hincapié que parte de lo que había que romper de techo, aparte de las cosas externas, estaban las familiares que dejabas, que sustituías y sobre todo esta parte fundamental que has hablado. Yo abogo muchísimo porque la mujer tiene que aprenderse a amar, pero amar realmente, amar en el sentido amplio de la palabra, porque es verdad, a todos nos gustaría estar en un cuerpo perfecto, pero biológicamente nuestro cuerpo cambia más rápido y se hace diferente y no vamos a tener el cuerpo de 20 años porque nos pasaron los 20 años. Entonces, cuando una mujer se hace más mayor, lo primero que dicen, uy, es que está mayor, es que no se cuida, y cuando ven a un hombre mayor dicen, qué guapo, qué bien te sientan los años. Eso es la filosofía que hay que cambiar. Entender que el respeto es por el trabajo que esté haciendo esa persona, por su cualificación, por lo que desarrolle, por lo que ayude, por lo que colabore. No tanto por el traje que llevamos, porque el traje se va modificando por los años y hay que ser humanas y entender y ser compañeras entre nosotras para darnos cuenta que eso es algo rígido, masculino, pero que no tenemos que seguir cumpliendo, sino tenemos que empezar a amarnos en la amplitud de nosotros y de nuestros cambios y cómo somos. Entonces, me parece muy interesante la reflexión que has hecho, porque tú me ibas hablando y mentalmente yo iba descartando lo que tú me ibas diciendo. Y claro, no me lo había planteado como tú, pero cuando he empezado a pensar y a descartar, digo, muy poco, estamos muy poco y muy poco visible, porque realmente no está ese soporte que tú has explicado muy bien. Por eso, compañeras, creo que hay que leer el libro y también vosotros para que nos entendáis y entre todos podamos hacer esta colaboración para avanzar. Porque no se trata de quitar a nadie, se trata de poder trabajar en conjunto, de dar mejores resultados y sobre todo encontrarnos mejor. Pero ¿por qué, en tu experiencia, no se logra la paridad en este siglo? Bueno, en este siglo así está proyectado por la ONU para 130 años más en las altas esferas del poder. Y entonces en un siglo y medio más, yo siempre digo, podrían gobernar los conejos. Ya hemos vivido tanto, ¿verdad? Que
sencilla, o sea, sinceramente no creo que lleguemos a hacerlo, pero también hay que, mira, cuando hablamos de ONU, cuando hablamos de ONU Mujer, ONU es en el fondo un registro de estadísticas, ¿verdad? De estudios, de investigaciones, eh, que en el fondo te va diciendo lo que va pasando en el mundo, con números. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y entonces, bueno, ahí tenemos una corriente feminista, ¿verdad? Que es mucho más drástica, que son más jóvenes, y que en el fondo están muy amparadas por la filosofía contemporánea. Y la filosofía contemporánea feminista. Y cuando yo me empiezo, porque yo leo de otras teorías que a veces me hacen sentido y a veces no, pero leo para poder en el fondo comprender. Claro, ellos tienen esas teorías feministas, tienen dos componentes, entre tantos, que a mí no me hacen sentido, y te soy sumamente franca. O sea, una es el antipatriarcado, ¿ya? Porque yo a los viejos los estimo mucho, ¿ya? Porque eran otras vivencias, son otras historias, y por lo tanto así fueron, que no tenemos que traerlas al presente, hay que comprender desde el contexto histórico, ¿ya? Y la segunda, que tiene que ver con el anticapitalismo. Y entonces, cuando a mí me plantean estas dos variables como fundamento de las teorías feministas, yo digo, entonces, ¿qué soy yo? Porque yo me consideraba feminista y resulta que parece que no lo soy. Y en realidad lo soy, pero soy una corriente feminista que está en el fondo en el sistema, no afuera. Soy una corriente feminista que quiero hacer transformaciones en lo complejo que existe hoy y no destruyendo, sino que construyendo y dentro de la colaboración, porque eso es lo que me hace sentido como ser humano. No quiero destruir absolutamente nada, pero me encanta que existan esas reflexiones, pero en realidad es eso, una reflexión. ¿Qué pasaría, verdad, si el mundo se diera vuelta? Pero tampoco es mi lucha construir un mundo dado vuelta, porque hay personas que trabajan todos los días en este sistema, llevan el sustento a sus hogares en este sistema. Y entonces ahí es difícil que esa mirada que es de la filosofía contemporánea, como dije antes, y de las ciencias sociales, entre, ¿verdad? Y nos genere una transformación que sea con cuidado, porque para mí la gestión de los cuidados es lo más importante, pero no es un eslogan esto, no es un eslogan, esto es sistémico. Y lo sistémico es muy respetuoso de lo que existe. Y entonces, bueno, evidentemente mi propuesta tiene que ver, primero, con un modelo que ocupó la NASA para llegar a la Luna. Y entonces un modelo que existe, que está validado y dentro del management. Y ese modelo se fija a 10, 30 años. El modelo se llama Yin-Yang, aunque parece medio esotérico, pero es de harvarianos. Y entonces muy simpático el análisis porque, bueno, en el libro está en la transformación, en el tercer capítulo. Tú tomas el yin y el yang y ellos dicen yin para saber que hay algo que jamás se va a cambiar en tu organización. ¿Qué es lo que te moviliza? Por ejemplo, organizaciones medioambientalistas, ¿verdad? Tendría que ser, jamás vamos a cambiar este amor por el medio ambiente, la ecología, jamás lo vamos a transar, ¿ya? Y eso es lo que se guarda, eso es lo que se rescata dentro del yin. Y el yang es lo que vamos a transformar y nos vamos a dar un plazo de 10 a 30 años, ¿verdad? Pero nos vamos a comprometer en esta medida a largo plazo. ¿Y cómo nos comprometemos? Con una declarativa institucional, que es un tanto romántica, pero que en el fondo te dice, ¿verdad?, que tenemos que tener este espíritu de transformación para el futuro, en donde todos los seres humanos debemos respetarnos en nuestra diversidad. Bueno, y tú puedes escribirla
en lo que te haga sentido según tu propia naturaleza organizacional. Y esa narrativa se escribe entre todos y es un compromiso a largo plazo que va tomando actividades en el día a día y va transformando las visiones de quienes en el fondo colaboran al interior de la organización. Bueno, esto lo podemos llevar a Cartagán, lo podemos llevar al árbol de problemas, objetivos, a matriz de marco lógico. Podemos utilizar metodologías distintas para llevarlo adelante. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos abajo sin hacer nada y que esto quede en un eslogan o en un comentario entretenido de pasillo, sino que cambiemos el sistema desde adentro. Bueno, ese es el pensar. Empecemos a andar, y aunque sea poco a poco, pero que entremos en ese movimiento de cambio dentro de lo que nosotros podamos hacer a nuestro alrededor para esa mejora que se verá en futuro, pero que podemos participar. Me parece, la verdad, muy bueno y sobre todo muy interesante para que nos lo apliquemos todos y todas, porque así realmente cuando hablamos de que no puedo hacer nada, puedes hacer lo que tú tienes a tu alrededor para provocar esos cambios o ese movimiento, y eso hará que otras compañeras, otros compañeros vean ese cambio y te apoyen porque ya lo has incorporado a tu vida. ¿Cuál es el modelo que agiliza la llegada de la paridad? Bueno, lo mencioné. En el fondo es el modelo que ocupó la NASA, ¿ya? Pero si bien es cierto, lo menciono, hay un modelo que en el fondo tiene que ver con la filosofía contemporánea también, y que en el fondo es un modelo inspirado en la observación. Cuando algunos autores escriben sobre filosofía y cómo observamos o cómo miramos el entorno, desde ese análisis, ¿verdad? Siempre existen puntos ciegos. Porque claro, tú tienes una historia. Esa historia te dio algunos insumos mentales para resolver conflictos, para observar lo que no te gusta y lo que te gusta. Pero también te generó prejuicios. Y es muy legítimo, porque somos seres humanos, no somos perfectos. Pero esa imperfección es la que hace el complemento y la sinergia. Pero sabiendo eso, sabiendo que ninguno tiene tan absolutamente la verdad en esta vida, ¿verdad? Es esa la antesala para decir que tenemos que gestionar la diversidad en el pensamiento también. Y entender al otro significa desarrollar la escucha activa. Cuando solamente hablamos, y esto está pasando mucho en nosotras, las mujeres, cuando nosotros solamente hablamos de nuestra realidad y no vamos escuchando el resto, nos vamos polarizando en nuestras propias verdades. Y eso es delicado, porque nos estamos separando de esa forma. Y las mujeres no nos podemos separar, porque en esta sociedad tenemos que estar más unidas que nunca. Y unidas no solamente en lo profesional, sino que también en lo humano. Hoy día, por ejemplo, tenemos cuidadoras de niños, más del 70% en los países occidentales. 70% que son cuidadoras, que son proveedoras, o sea, el cúmulo de funcionalidades nos está alejando entre las mujeres. Este multitasking que muchas directoras de organizaciones incluso se sienten orgullosas, no creo que fomente la escucha, y por lo tanto es el gran riesgo que tenemos de no conseguir estas redes. Hoy día está demostrado que nosotras no solamente tenemos visiones cognitivas, no solamente vemos lo cognitivo en el otro, sino que también, y esto está en la página 139,
sino que también lo sensorial. Pero lo sensorial está asociado con los colores que se viste otra mujer, está asociado a los tamaños, es decir, cuerpos, formas de género, los aromas, la gesticulación, los accesorios que lleva, el collar, los aros, la vestimenta, los zapatos, las combinaciones de colores, todo eso lo tiene mucho más desarrollado la mujer porque es mucho más sensorial, ¿verdad? Pero eso no puede obstaculizar la mirada de tipo cognitiva que tiene que tener, que es mucho más racional. Y entonces tenemos que mirarnos nuestras competencias. Mirémonos las competencias, observemos las competencias, observemos y tenemos que pensar que independientemente si estamos en el poder o no, aquí acaba de pasar mi hijo, si estamos en el poder o no, si estamos dirigiendo personas o no, ¿verdad? Tenemos que tener esa capacidad de enriquecer a la otra, hacer brillar a la otra, como tú bien dices, Maribel. Pero eso no es fácil, eso no es fácil, eso es un trabajo personal de alegrarse cuando otra asciende. Es que para mí lo que estás diciendo es vital. Las mujeres tenemos que acostumbrarnos a agradecer que otras mujeres lo han logrado, a felicitarlas y realmente a estar contentas cuando pasan cosas buenas, porque significa que la vida está cambiando, está mejorando y se están rompiendo esas ataduras o esas trabas que había. Pienso que ese es el trabajo que nos queda que hacer realmente desde la colaboración, desde el compartir, porque ahí, y aunque me sabe mal reconocerlo, los hombres nos ganan porque siempre hacen mucho más equipo. Nosotras tenemos que aprender a hacer un buen equipo, ser cuando alguien triunfa, alegrarnos por su cambio y agradecer y sobre todo apoyar por el trabajo, no por el cambio físico, porque no sabemos la historia que hay detrás. Y todas y cada una de nosotras vamos a cambiar. Creo que ese mensaje es muy importante que estás dando y sobre todo apoyarnos, y es verdad, lo de los colores, según cómo estás, los cambios, todo lo que haces o según a qué reunión vas, el color que te pones, porque parece que a veces ya vayas un poco, tal vez, aunque esté mal dicho, a la defensiva. Por eso creo que este libro es tan importante para que lo lean todas las mujeres y sobre todo todos los compañeros y todos nuestros amigos que están alrededor, para que esto no es una lucha, esto es una competencia para que todos estemos mejor, para que nos entendamos en qué trabajamos, para que colaboremos, por lo que hablábamos de que alguien puede llevar mejor un trato y el otro tener más respaldo por otro gesto del carácter y eso nos sirva de sinergia para que triunfe la empresa, triunfemos nosotros y sobre todo nos sintamos orgullosas de lo que estamos haciendo, construyendo y dejando para las personas que vienen detrás. El libro Mujeres, Naturaleza y Gestión Organizacional, cómo lograr la paridad antes del proyecto de la ONU, a la venta en Amazon y en las plataformas. Sobre todo me gustaría que lo comprarais, lo leyerais y nos dierais vuestra opinión para que realmente veamos esa vista desde un punto científico, desde un punto holístico y que se puede refutar con datos, que no nos estamos inventando nada, pero que tenemos que colaborar para esos cambios. Muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo, por compartir este espacio con nosotros, por ayudar a que muchas mujeres y muchas empresas den esa oportunidad y vean que se puede lograr esos cambios y esperemos o intentemos que sea durante este siglo, como tú muy bien dices. Un abrazo muy fuerte y espero verte lo antes posible, Tania. Gracias, Maribel, gracias por esta invitación. Se vienen otros desafíos literarios. Yo ya partí el segundo libro y me abordo todo el componente de comportamiento femenino en las organizaciones y masculino y cómo se relacionan con los síndromes. Así que, bueno, te dejo esa primicia. Avísame en cuanto lo tengas para que presentemos el libro, para que hablemos de él
y realmente le demos la difusión que se merece. Por eso nos tenemos que ver pronto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para ti también. Nos vemos. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntas de las entrevistas realizadas a Mujeres Líderes América. Aquí es tu radio, Radio Global Coach and PNL.